Bueno, buenos días. Ustedes son la sección K de Matemática 1. Ustedes estaban con el profesor Freddy Díaz. A raíz de que él está enfermo, entonces me pasaron la materia a mí. Eso lo dije yo la semana pasada cuando di la clase de la parte de límites. Hoy voy a explicar lo que es la parte de las derivadas. Las derivadas. Vamos entonces a comenzar hablando de lo que son las derivadas. Voy a hablar todo esto que voy a explicar ahorita es la definición de las derivadas. Vamos a suponer que yo estoy en el plano XY, y tengo una curva cualquiera que la estoy colocando aquí en rojo. Si la pueden ver allí, está colocada en rojo, esta curva que está aquí. Cuando una curva la corta una recta en dos puntos, en este caso aquí y aquí, se dice que la recta es una secante. Y cuando la corta en un solo punto, se dice que la recta es tangente a la curva. Ok. En este caso particular, estamos definiendo aquí un punto X que si yo subo y corto la curva aquí, toco la curva y me vengo hacia el eje Y, consigo la imagen de X. Recuérdense que aquí en este caso el eje X es el conjunto de partida y el eje Y es el conjunto de llegada. En el conjunto de partida hay unos elementos y en el conjunto de llegada también hay otros elementos. Entonces, corto, salgo de aquí de X, toco la curva y me vengo hacia el eje Y y consigo a f de X. F de X es la imagen de X. Si yo a X la incremento o la subo un valor llamado delta X, esto se llama incremento de X o delta X, entonces aquí yo tendré el valor de X más el valor de delta X, este que está aquí. Ok, si yo subo y toco la curva, me vengo hacia la izquierda, voy a conseguir a la imagen de este elemento que está aquí, que es f de x más delta x. Fíjense que he formado un triángulo, que lo estoy delineando ahorita con la manito, ¿ves? Si lo pueden ver, lo estoy demarcando. Es un triángulo grande, ¿ves? Un triángulo grande. Donde si yo me pongo a acercar este punto que está aquí hacia este otro punto que está aquí, a este que está aquí, lo que voy haciendo es que en la medida que lo voy acercando, el valor de delta X se va poniendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que llega a cero. O sea, delta X está tendiendo a ser cero en ese momento. Y fíjense que si yo tengo que este valor aquí es f de x más delta x y este que está aquí es f de x, quiere decir que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es la resta de estos dos valores. La resta de f de x más delta x, aquí lo estoy señalando, menos f de x. O sea, esta distancia que va desde aquí hasta aquí. Esto que va desde aquí hasta aquí. Entonces, en este triángulo grande, esta distancia que va desde aquí hasta aquí es esta. Y la distancia que va desde aquí hasta aquí, que la estoy señalando con la manito, es delta x. Si yo busco la tangente de tita, que es este ángulo que está aquí, este ángulo que está aquí, que estoy señalando aquí, es tita. La tangente de tita sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto sería esta distancia. Sería f de x más delta x menos f de x. Y el cateto adyacente de tita sería delta x. Entonces la tangente de tita sería este valor que estoy enunciando aquí, que lo estoy señalando con la manito ahorita. ¿Ves? Fíjense que, como les dije, si yo me pongo a acercar este valor acá, hay un momento en que la secante se va a convertir en tangente, porque ella se va bajando la inclinación, bajando la inclinación, bajando la inclinación y se convierte en tangente, porque como voy acercando este punto para acá, la recta va a ser es así, y la voy acercando más y se va inclinando más y se va convirtiendo en una tangente. Entonces, fíjense que formo este triangulito más pequeño, ¿ves? En ese triangulito más pequeño, esta distancia desde aquí hasta aquí la llamo de Y o diferencial de Y, esta que está aquí. Y esta distancia que va desde aquí hasta aquí la comienzo a llamar de X o diferencial de X. Llamo un ángulo que está aquí que lo llamo phi, que es el símbolo, por cierto, que se utilizaba en el conjunto vacío cuando estábamos en bachillerato. Entonces, la tangente de phi será de Y, porque este será el cateto opuesto y el adyacente será de X, ¿ves? La tangente de phi, phi es este símbolo
de letra griega que también se usa para designar ángulos igual que tita, será cateto opuesto, que será de Y, sobre el cateto adyacente, que será de X. Entonces, quiere decir que la tangente de phi será de Y sobre de X. Este de Y sobre de X se llama derivada de Y con respecto a X. De Y sobre de X se lee derivada de Y con respecto a X. O diferencial de Y sobre diferencial de X. Pero más que todo me van a escuchar decir la palabra derivada de Y con respecto a X. Entonces, este valor que está aquí, en la medida que delta X tiende a 0, entonces esta tangente de phi será igual a este valor. Es decir, porque este ángulo se va a ir inclinando, se va a ir inclinando y se va a poner del mismo tamaño de este. O sea, los dos ángulos van a tender a ser iguales. Quiere decir que sus tangentes van a ser iguales. Si los dos ángulos son iguales, por supuesto. Entonces, en el límite, cuando delta X tiende a 0, en el límite, cuando delta X tiende a 0, la tangente de phi tiende a ser igual a la tangente de tita. Si reemplazo los valores, tangente de phi es de Y sobre de X, ¿ves? Aquí está. Esto, la tangente de phi lo reemplacé por esto. Y la tangente de tita lo reemplacé por su valor, que es este valor que está aquí, ¿ves? Entonces me queda que la derivada de Y con respecto a X es igual al límite cuando delta X tiende a 0 de esta función que está aquí. Con esta función, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que consigo yo? Yo consigo una ecuación que me da la pendiente de una recta que es tangente a la curva. La curva es esta que yo estoy derivando. Esta es la que yo derivo. Aunque no necesariamente tiene que ser una curva, hasta pueden ser rectas también. Entonces, cuando yo derivo esta curva o derivo la fórmula de esta curva o la función esta, consigo una ecuación que me permite calcular la pendiente de una recta que es tangente a la curva. Eso es lo que es la definición de la derivada. Entonces, esto que está encerrado en el recuadro es la definición de la derivada. Con esta función o con esta fórmula fue que crearon todas las fórmulas de las derivadas, crearon todas estas fórmulas. Lo que llamamos la derivada de una constante, cuando y vale, es igual a una constante, la derivada de una constante 0. La de la variable x, cuando y es igual a x, es igual a 1. La derivada de una suma es la derivada de cada uno de los sumandos. La derivada del primer sumando con respecto a x, la derivada del segundo sumando con respecto a x. No necesariamente tienen que haber dos, puede ser que haya un tercero, un cuarto, un quinto y se van colocando aquí. Y no necesariamente tienen que estar sumándose, puede ser que estén restándose. O sea, dependiendo del signo yo lo voy colocando aquí. Aquí tenemos cuando una constante está multiplicando la función. La constante lo que hace es que sale fuera de la derivada y me queda la constante por la derivada de la función. U es la función en este caso. U puede ser X, en todo caso también. V también puede ser X. Esta que está aquí es la fórmula de la derivada de una potencia. Fíjense que lo que se hace es que el exponente n pasa adelante y se le resta 1 al exponente por la derivada de la función. Esta es la derivada de un producto cuando hay dos funciones que se están multiplicando, se desarrolla en esta forma. Y esta es la derivada de un cociente cuando hay dos funciones que se están dividiendo, se desarrolla en esta forma. Desde la 8 hasta la 13 son las derivadas de las funciones trigonométricas. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, de la tangente TG es secante cuadrado, de la CTG, que es la cotangente, es la menos cosecante cuadrado. La derivada de la secante es la secante por tangente y la derivada de la cosecante es la menos cosecante por la cotangente. Y estas dos últimas son las derivadas de las funciones exponenciales y la función logaritmo. Las funciones ustedes las vieron en el tema funciones, que es el tema número 2. Deben haberle hablado de las funciones trigonométricas y deben haberle hablado de las funciones exponenciales y logarítmicas. Y por supuesto, todas estas que son algebraicas, todas estas que tengo aquí, de la 1 hasta la 7. Todas esas son funciones algebraicas. Entonces, veamos un caso donde vamos a aplicar
esta fórmula que está aquí. O sea, vamos a calcular una derivada que llamamos derivada por definición. O sea, aplicando la fórmula de la definición. Supongamos que yo tengo que y es igual a x al cuadrado. Entonces, f de x será igual a x al cuadrado, porque y es la misma f de x. Y es la misma f de x. Si quiero calcular la f de x más delta x, donde está la x, reemplazo por este valor que está aquí, ¿ves? Y me quedaría así, ¿ves? Donde está la x, reemplazo por este valor y me queda esto elevado al cuadrado. X más delta x elevado al cuadrado. Si aplico la definición del límite, perdón, de la derivada, que es esta función que está aquí, el límite de esta función, donde está f de x más delta x, voy a colocar este valor, ¿ves? X más delta x elevado al cuadrado. Y donde está f de x, voy a colocar x al cuadrado. Delta x queda igual aquí. Aquí desarrollo este producto notable. Esto x lo llamo el primero y a delta x lo llamo el segundo. Entonces digo, el primero elevado al cuadrado más dos veces el primero elevado al cuadrado, ¿ves? Más dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Menos x al cuadrado, ¿ves? Sobre delta x. Aquí hay un x al cuadrado positivo y un x al cuadrado negativo que se van a cancelar. Me está quedando solamente este término, 2x por delta x más delta x al cuadrado sobre delta x. Aquí lo estoy colocando, ¿ves? Luego, ¿qué es lo que hago de aquí para acá? De aquí para acá, lo que hago es sacar factor común a delta x, ¿ves? A delta x lo saco como un factor común que multiplica a 2x más delta x. Fíjense, yo multiplico delta x por 2x me da este término. Y delta x por delta x me da delta x al cuadrado, ¿ves? Lo que lo estoy sacando como factor común. Luego tengo este aquí en el numerador, el delta x, y delta x en el denominador, los cancelo y me está quedando solamente 2x más delta x. Aquí está, ¿ves? En el límite, cuando yo reemplazo a delta x por 0, me queda solamente 2x. Quiere decir que la derivada de x al cuadrado es 2x. Pero como les dije, yo no voy a estar calculando aquí derivadas por definición. Lo voy a calcular es trabajando con la fórmula. Aquí la fórmula de la derivada de una potencia está redactada ya a x de una vez. O sea, esta que está aquí, esta, la derivada de una potencia, la tengo ya compuesta para x. O sea, donde está la u coloco x, pues. Derivada de x a la n con respecto a x es n por x a la n menos 1 por la derivada de x con respecto a x. Recordemos que derivada de x con respecto a x es igual a 1. Entonces, si yo me vengo acá, estoy reemplazando a u por x, ¿ves? La desarrollé en esta forma, ¿ves? Si yo le aplico a esta fórmula que está aquí, a esta función que está aquí, la derivada de una potencia, entonces 2 es n, ¿ves? 2 es n. Entonces el 2 pasa adelante. Vean cómo lo estoy usando la fórmula, ¿ves? 2 menos 1 por la derivada de x con respecto a x, que ya sabemos que eso vale 1. Lo vimos, lo acabamos de ver ahorita, ¿ves? Aquí está. Derivada de x con respecto a x es igual a 1. Entonces, aquí me queda 1. Entonces, x a la 1 es lo mismo que colocar x sola. Y multiplicar 2x por 1 me va a dar el mismo 2x. Observen cómo lo hice con la fórmula y observen todo lo que tuve que hacer aplicando la definición de la derivada para llegar al mismo 2x. ¿Ves? La derivada de x al cuadrado es 2x. Vamos a hacer entonces algunos ejercicios donde vamos a ir visualizando. Buenos días, ¿me escucha? Sí, ok. Bueno, no tiene más, no ha hecho preguntas por allí. Espero que me esté copiando, Cristina. No sé si me estará copiando. No tiene cámara usted. Es que a veces no sé, no quieren encender las cámaras. No entiendo por qué. ¿Y tiene cámara o no tiene cámara? No tiene cámara, estoy por la PC. Ok. Bueno, vamos a hacer este primer ejercicio. Dice y igual a 3, ¿ves? La derivada de y con respecto a x. Voy a calcular la derivada de esta función. Aquí dice calcular la derivada de y con respecto a x de las siguientes funciones. La primera es y igual a 3. Donde está la y estoy colocando 3, ¿ves? Entonces la derivada de 3 con respecto a x ya yo sé que es 0.
Si me vengo aquí al formulario, la derivada de una constante es igual a 0. La derivada de 3 con respecto a x es 0. La derivada de 4 con respecto a x es 0. La derivada de 5 con respecto a x es 0. La derivada de 100 con respecto a x es 0. O sea, la derivada de una constante es 0. Ahora vamos para este caso. Y igual a x, ¿ves? Voy a calcular la derivada de y con respecto a x. Donde está la y estoy colocando x, ¿ves? La derivada de x con respecto a x. Aquí está, es la fórmula número 2, es igual a 1. Todo esto está montado en Saya ya. Ahorita vamos a ver si nos da chance de mostrarlo. Todo eso está montado en Saya. Es más, siempre le pongo el nombre de Riccio Ágreda entre paréntesis para que lo visualicen mejor. Todo lo que yo monto en Saya le pongo Riccio Ágreda entre paréntesis para que sepan. Ok, entonces la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Fíjense en este caso, ¿no? Esto es la derivada de una suma. Nosotros tenemos aquí la derivada de una suma. En esta fórmula que está aquí, derivada de u más b con respecto a x. Es la derivada de u con respecto a x, la derivada de b con respecto a x. Es decir, la derivada de cada uno de los sumandos con respecto a x. Si hay resta, se pone resta. Si hay más, se van colocando más. Si hay más funciones, ¿ves? Pueden haber 3, pueden haber 4 y se van agregando aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que aquí está u y está b. Aquí aparece es 4 y x y 4. U es la x, ¿ves? Y b es el 4. Entonces se saca la derivada de cada una de ellas. ¿Ves? Derivada de x con respecto a x. La derivada de 4 con respecto a x. La derivada de 4 con respecto a x sabemos que es 0. Y la derivada de x con respecto a x sabemos que vale 1. ¿Ves? Entonces me queda 1 más 0, me da 1. La derivada de esta función con respecto a x es 1. Veamos el caso cuando hay una constante multiplicándose por la función. Ya lo hemos hablado aquí. ¿Ve? Hay una constante multiplicando la función. ¿La función quién es? Aquí en los formularios siempre están hechos con U porque son más generales. O con V de vaca también están hechos. Pero si usted quiere trabajar con X, usted coloca X aquí y coloca X aquí. De donde está la U puede colocar X. ¿Ve? Porque U puede hacer las veces de X. Entonces le queda A por U o A por X es igual a A por la derivada de X con respecto a X. A es el 5. Si usted se pone a ver aquí, A es el 5, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que hace usted? El 5 sale fuera de la derivada. Aquí lo estoy sacando y me queda la derivada de X con respecto a X, ¿ves? Derivada de X con respecto a X, usted sabe que vale 1. 5 por 1, 5. Entonces quiere decir que la derivada de Y igual a 5X es 5. Esta es la derivada de esta función. Tenemos el caso de la derivada de una potencia. X al cubo. Colocamos Y es X al cubo, ¿ves? Entonces, el 3 ya sabemos que va a pasar adelante, le restamos 1 al exponente y por la derivada de la función de x con respecto a x. 3, aquí está el 3. 3 menos 1 me da 2 por derivada de x con respecto a x que vale 1. Esto multiplicado por 1 me da eso mismo, ¿ves? Esta que está aquí, 3x al cuadrado, es la derivada de esta función. Cuando me hagan los ejercicios, me hacen todo el procedimiento este. No me vayan a estar escribiendo derivadas directas porque no se las voy a valer. Si me la ponen directa, se la pongo mala. Me tienen que hacer el procedimiento este que yo estoy haciendo aquí. Ok. Aquí tenemos otro caso. Y igual a 6x al cuadrado. Colocamos aquí donde está la y, colocamos 6x al cuadrado. ¿Ves? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primerito que hacemos es sacar el 6, porque el 6 está multiplicando la función. En este caso la función no es x, sino que es x al cuadrado. No es como este que estaba aquí, que era x. ¿Ves? No, este es x al cuadrado. Entonces el 6 salió. ¿Y la derivada de x al cuadrado cuál es? Ya sabemos que es 2x. Ya hemos hecho como 2 o 3 ejercicios de eso aquí. Lo hicimos cuando hicimos la demostración esta. Sabemos que vale 2x. Y aquí también vale 2x. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces 6 por 2 me da 12. Entonces me da 12x. 12x es la derivada de esta función que está aquí. 6x al cuadrado. Seguimos, vamos a ver cómo se reescribe una función. ¿Para qué la reescribimos? Para poder aplicarle la fórmula de la derivada.
Raíz cuadrada de X. Cuando está la X así, se sobreentiende que el exponente aquí es 1. Y cuando no tiene este índice del radical aquí, se supone que es 2. Entonces me queda 1 entre 2. Entonces, escribir raíz cuadrada de X es lo mismo que escribir X elevado a la 1 sobre el 2. 1 sobre 2. Si tengo raíz cúbica de X al cuadrado, es lo mismo que escribir X elevado a la 2 sobre 3. 2 sobre 3. ¿Ves? Aquí en este caso, 2 tercios, aquí raíz de X. Entonces, raíz de X se escribe como X a la 1 medio. Yo me puedo llevar esto al numerador, pero con el exponente cambiado de signo. ¿Ves? Me queda menos 1 medio. Si lo subo al numerador, me queda 2 tercios de X elevado. Esto que está aquí, 2 sobre 3 raíz de X, es lo mismo que escribir 2 por X a la menos 1 medio sobre 3. ¿Para qué lo reescribo? Para poder aplicar una de las fórmulas que tengo en el formulario. Para eso lo reescribo. 1 sobre X es lo mismo que escribir. Aquí se sobreentiende que hay un 1 aquí al lado de la X. Entonces la X la puedo subir con el exponente cambiado de signo hacia el numerador. Este 1 se cancela con este y me queda X elevado a la menos 1. ¿Ves? Aquí 1 sobre X al cuadrado es lo mismo que escribir X elevado a la menos 2. Esta está 1 sobre X a la menos 3. Entonces, esto lo puedo subir, pero hacia arriba con el exponente cambiado de signo. Fíjense que si está negativo aquí abajo, aquí pasa positivo. Y si aquí está positivo, pasa negativo. Más nada. Todo muy sencillo. Aquí tenemos el caso de una función y igual a 2x cuadrado menos 3 sobre x más 4 sobre raíz de x. Vamos a derivar esta función. Fíjense cómo la colocamos, donde está la y, reemplazamos por su valor, coloqué todo eso dentro del paréntesis para hacer una mejor denotación. Denotación es cómo se escribe, más nada. Entonces, esto es la derivada de una suma, ¿ves? Mezclada con resta. Ustedes saben cuál es esa fórmula que está aquí, ¿ves? Es esta que está aquí. Es esta, ¿ves? La tercera. De una suma. Y ahora no tiene suma, sino que también tiene resta. Y no nada más que no hay dos funciones, sino que hay tres. En este caso hay tres. Entonces la derivada de cada una de esas funciones, ¿ves? Es la derivada de cada una de esas funciones. Aquí la voy derivando, ¿ves? Cada una tiene el signo menos, coloco el signo menos, la derivada de 3 sobre x, más la derivada de 4 sobre raíz de x con respecto a x. Siempre se escribe en esta forma, ¿ves? Ahora voy a reescribir esta. Será 3, el x la subo hacia arriba, pero con x a la menos 1, ¿ves? Y esta me va a quedar x a la 1 medio, pero entonces si lo subo hacia arriba me queda x elevado a la menos 1 medio. Aquí están todas reescritas, ¿ves? Ya reescritas y puede pasar por aquí y pasar por aquí. Ahora voy a derivar esto. Entonces ya sabemos que el 2 va a salir fuera porque es una constante multiplicando. El 3 va a salir fuera porque es una constante multiplicando la función. El 4 va a salir fuera porque es una constante multiplicando la función. Aquí la sacamos todas, ¿ves? Y me está quedando la derivada de cada una de ellas, ¿ves? Estas que están aquí. 2 es 2 aquí. La derivada de x al cuadrado ya sabemos que es 2x. Ya lo hemos hecho varias veces. Aquí el menos 1 pasa adelante. Fíjense cómo uso el paréntesis para hacer la denotación. Si a menos 1 le resto 1, me da menos 2. Aquí me queda 4. El menos 1 medio pasa adelante, ¿ves? Y le resto 1 a menos 1 medio, menos 1 medio, menos 1. Eso me da menos 3 medios. Aquí, acuérdense siempre de usar el paréntesis, pues si yo no coloco el paréntesis, parece que dijera menos 1, menos 1, perdón, menos 3, menos 1, y no es menos 3, menos 1, es menos 3 por menos 1. El paréntesis me hace ver que el menos 3 está multiplicando lo que está dentro del paréntesis. Ahora, 2 por 2 me da 4, menos por menos me da más, 3 por 1, 3, con el x a la menos 2. Aquí le coloco la unidad 4 como denominador, me queda 4 por 1, 4. 1 por 2, 2. Y más por menos, me da menos, ¿ves? X a la menos 3 medios. Aquí lo que hago es dividir de aquí para acá, lo que hago es dividir 4 entre 2, que me da 2, ¿ves? Entonces, la derivada de esa función que teníamos al principio, esta, es esta que está aquí. Tuvimos que reescribir para poder hacer el cálculo. Ok, seguimos aquí. Vamos a ver aquí. Estas son las derivadas de las funciones trigonométricas exponenciales y logarítmicas.
Si y es igual al seno de x, entonces yo, donde está la y, coloco seno de x, ¿ves? Estoy derivando. La derivada del seno ya sabemos que es el coseno. Acabamos de hablar ahorita cuando hablamos de la fórmula, ¿ves? La derivada del seno es el coseno, por supuesto, el coseno de la función que esté aquí, por la derivada de esa función. La del coseno, la derivada del coseno es el menos seno. La derivada de la tangente es la cosecante cuadrado. La derivada de la cotangente es la menos cosecante cuadrado. Siempre por la derivada de la función que esté allí. La de la secante es secante por tangente. La de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Fíjense que hay algunas tienen un signo negativo. Hay que estar mosca con eso. Pues no hace que nos equivoquemos por no colocar el signo. Entonces, aquí tengo la derivada de esta función. Donde está la y, estoy colocando coseno de 2x, ¿ves? Entonces, la derivada es de esto, es el menos seno, lo acabamos de ver ahorita ya. Y la derivada del 2x este que está aquí. La derivada de 2x, sacamos el 2, me queda derivada de x con respecto a x. Entonces, es 2, ¿ves? Porque esto vale 1, derivada de x con respecto. Entonces, 2 por 1 me va a dar este 2 que está aquí. Y lo agarré y lo acomodé de una vez delante con el signo este que está aquí. ¿Para qué? Para hacer una mejor denotación. Para que se vea más bonito, vamos a decirlo así. Porque pues, si pusiéramos el 2 por aquí, eso se vería todo como que no está bien escrito. Aquí tenemos coseno al cubo de 2x. Y es igual al coseno al cubo. Esto es la derivada de una potencia. El 3 va a pasar adelante. ¿Ves? Y vamos a derivar la función coseno de 2x. ¿Ves? Derivamos esto. Entonces es menos seno de 2x por la derivada de esta función que está aquí de 2x. Al derivar esto me queda un 2 aquí. Ese 2 aquí está, ¿ves? Ese 2 lo voy a multiplicar por este 3 que está aquí y me va a dar 6. Y el menos está aquí, ¿ves? Este menos es este menos que se coloca aquí. Me está quedando esta función, que es la derivada de esta función coseno al cubo de 2x que teníamos al principio. Aquí tengo y igual a e a la x. Esa es la fórmula de la función exponencial. Aquí está, es la número 14. Lo que pasa es que aquí se hace con u, como les digo, pero si usted coloca x aquí, le queda e a la x. Por la derivada de x con respecto a x, usted sabe que esto vale 1, le va a quedar solamente e a la x, porque e a la x por 1 le va a dar la misma e a la x. Entonces aquí la tiene, donde está la y coloca e a la x, porque lleva e a la x, e a la x por la derivada de la función, en este caso es x solamente, esto vale 1, 1 por e a la x le va a dar e a la x. La e a la x es una función que usted la deriva y la integra cuando vean integrales en el segundo semestre, da ella misma, siempre da ella misma. E a la x, porque fíjense, si es e a la 2x no da lo mismo. Donde está la y, estoy colocando e a la 2x. Entonces me queda e a la 2x por la derivada de esta función que está aquí. Y la derivada de esto vale 2. El 2 sale hacia afuera. Me queda derivada de x con respecto a x que vale 1. Entonces 2 por 1 me va a dar el 2. Para hacer una mejor denotación se coloca el 2 delante. ¿Ves? Aquí está. ¿Ves? Me queda 2 por e a la 2x. Fíjense que esta no es igual a esta que está aquí. Como en este caso, que si era la misma e a la x y e a la x. La única que da ella misma es cuando es e a la x, más nada. Si es e a la 2x, a la 4x, no va a dar lo mismo. Aquí tenemos la derivada de una función logarítmica. Lo que hacemos es aplicar la fórmula. Igualito como hacemos con todo, ¿ves? Lo que tenemos que saber usar es el formulario. La derivada de la función con respecto a x sobre la función, que en este caso es, aquí la estamos llamando u. Pero aquí no es u, sino que es 2x más 1, ¿ves? Entonces me queda la derivada de esta función, es la derivada de la función sobre la función, ¿ves? Derivo esto, esta es la derivada de una suma de este con respecto a x, aquí está, y de 1 con respecto a x. Esto vale 0, la derivada de 2x me va a dar 2, entonces me queda 2 sobre 2x más 1, que es lo que tenemos aquí. La derivada de esta función, logaritmo neperiano de 2x más 1, es esta que está aquí. Pasamos para acá, aquí tenemos derivada de un producto.
cuando hay dos funciones que se están multiplicando. Esa es la fórmula esta que está aquí, ¿ves? Ya la hemos hablado. La de un producto, ¿ves? Se desarrolla en esta forma y cuando es una división es en esta forma, ¿ves? Entonces ustedes vienen para acá, aquí está la fórmula, la copié aquí. Entonces esta la llaman U y esta la llaman B. Fíjense que son dos funciones que se están multiplicando. Aquí está el puntico. Si no se coloca el puntico, se sobreentiende que se están multiplicando. Entonces, esto es B. Fíjense que me voy rigiendo por la fórmula B por la derivada de U por la derivada de E a la X más U, que es E a la X por la derivada de B, que es la derivada del seno. Sigo desarrollando seno de X. Esta ya yo sé que me va a dar ella misma. Esta es E a la X. La derivada del seno es el coseno. Aquí tomo factor común E a la X que multiplica a seno de X más coseno de X. Eso fue lo que hice. Y esto es la derivada de un cociente. Lo que hacen es aplicar la fórmula. Está ya en el formulario y yo la coloqué aquí de todas maneras. Aquí, estamos calculando lo que llamamos la derivada segunda, porque si yo calculo una derivada y la vuelvo a derivar, entonces se llama derivada segunda, ¿ves? Se coloca con dos primas, ¿ves? O se denota así también en esta forma, derivada segunda de y con respecto a x. O la primera derivada es y prima, es derivada de y con respecto a x. Se la puede denotar así en esta forma o en esta forma, ¿ves? La derivada segunda y la derivada primera la puede denotar en esta forma. Si yo derivo esta la primera vez, ya sé que el 3 pasa adelante, le resto 1, me queda 3x al cuadrado. Si yo agarro esta y la vuelvo a derivar, entonces ya sería la derivada segunda de esta que estaba al principio, ¿ves? El 2 pasa adelante, me queda 2 por 3, 6, le resto 1, me queda x a la 1, que es lo mismo que colocaré. No sé si usted tiene preguntas, Cristina, Keipo, no sé. Si quiere los escribe ahí por el chat y la visualizamos. No, ninguna pregunta. Bueno, vamos para que vea aquí lo que yo le estaba diciendo del... Ustedes son la sección K. Aquí está, ¿ves? Matemática K. Entonces, lo que quiero es que usted vea cuando yo monto las clases que yo doy. Fíjense que yo le pongo aquí el archivo, ¿ves? Le coloco Riccio Ágreda entre paréntesis. La clase Zoom, que fue la primera que vimos, que era de límite, le coloco Riccio Ágreda entre paréntesis. Por aquí coloqué la actividad, no sé si ya la vio o la resolvió, la del segundo corte. Y aquí, fíjese que aquí estoy, ya monté el archivo y ya después aquí abajo voy a montar la clase esta que estamos dando ahorita. No sé si me explico lo que estoy diciendo. El archivo está montado ahí. Usted le da ahí, ¿ve? Ahí le sale el archivo, ¿ve? Lo que estamos viendo ahorita, de todo lo que estamos viendo ahorita. O sea, monto el archivo y tiene esa opción, pues. No sé si me explico lo que le estoy diciendo. Bueno. Ok, este, aquí como le digo, monté, perdón, el examen. No sé si usted lo hizo, ya lo hizo. Límite y continuidad. Aquí está. Este fue el que yo monté porque Freddy solamente había hecho el 10% y yo monté este del 20% porque falta el 20%. Y me faltan también los dos del tercer corte. Eso los monto ahora o mañana los monto. Vamos a ver si usted hizo ya este aquí. Por aquí es por donde yo reviso. Más, lo que quedan ya son 12 horas, porque tienen que entregarlo hoy. Entonces, ¿qué hipo Cristina? Aquí está, pero no ha entregado nada, Cristina. ¿Qué pasa, pues? Porque no ha entregado. Tiene que entregar, vea que le quedan 12 horas.
Bueno, tiene que realizarlo porque si no lo entrega hoy, imagínese. Aquí hay unos que están haciendo unas preguntas. Vamos a ver aquí. Envíenme por aquí. Cuando me envían por aquí. De acuerdo, dice Elvis Castillo, no sé. ¿Qué será lo que le pasa? Yo, el profe, estaré pendiente del chat. Ah, bueno, porque yo a estas son otras secciones que eran las que yo le estaba dando inicialmente y ellas sí tienen ya el tercer corte. Ustedes no, porque ustedes los agarré fue del profesor Freddy y no sabía de por dónde iban y eso. Ya con esto estoy terminando con ustedes. Si monto otra clase, bueno, yo les haré la invitación, pero no creo, no sé, no estoy seguro de que monte otra clase, porque ya con ustedes ya por lo menos ya vi todo lo que, lo que les voy a montar son unos ejercicios o problemas que están referidos a derivada, igualito como los que acabamos de hacer ahorita, parecido pues. Vale, tranquilo, profe. Entonces no hay pregunta, ¿qué más dice aquí para ver? Sí, después de la clase lo envío. Ah, ok. Bueno, entonces me despido de usted, Cristina, ya sabe, entregue su examen y eso para que, y yo voy a ver si monto hoy o mañana los del tercer corte ya, para que finalicemos entonces la materia. Bueno, pues me despido. Chaito, pues.